estamos a punto de comenzar esta entrevista con nuestro amigo Claudio Bodeán, terapeuta en familia y en adicciones no convencionales. Claudio, un gusto para mí poder compartir este tiempo con usted. Muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición y por, bueno, de alguna manera en esta tarde la idea, la intención es conocer de qué se trata esto que a lo que usted se dedica, ¿no? Pero antes de meternos en el tema y compartir algunas preguntas que por ahí hemos pensado, me gustaría que para los amigos que están acompañándonos y los que van a ver después la entrevista, nos comparta un poco de su historia. ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? Bueno, mi nombre es Claudio, Bodeán mi apellido, así me van a encontrar en todas las redes sociales. Vivo en Villa Madero, partido de La Matanza. Digo Villa Madero, no es Puerto Madero, hay 29 kilómetros de diferencia. Estoy en un barrio de la periferia, digamos. Desde Ujú. hace mucho tiempo, bueno, conozco al Señor y he servido como pastor en algún momento en una congregación. Y hace un tiempo, hace 20 años aproximadamente, que con mi esposa estamos en la iglesia del pastor Ale Gómez, acá en Villa Madero también, sirviendo en Ujú. diferentes áreas, matrimonios, jóvenes, en su momento preadolescentes, adolescentes, en diferentes áreas. Más allá de eso, en estos últimos años, es ministrar todo lo que es familia y Ujú. particularmente en ciertas áreas de adicciones, ¿no? De adicciones, lo que nosotros llamamos no convencionales. Este, Ok. Esto tiene un porqué o por qué surgió esto, que lo vamos, si querés lo digo ahora, si no lo vamos hablando. En lo ministerial estoy en Programa Vida con la pastora Roxana Bota y todo su equipo, como profesor de Ujú. ciberadicciones y también en el Ministerio Libres en Cristo como mentor. Libres en Cristo es un ministerio que está en Guatemala, que trabaja online, toda la plataforma, y que trata específicamente la adicción a la pornografía, a la masturbación, a la atracción al mismo sexo. Así que, bueno, ya hace 5 años que estoy en el ministerio trabajando. Un poco le comento, estas charlas surgen hace 4 años exactamente aquí en la ciudad de General Roca llevábamos a cabo un encuentro denominado Salvemos a la Familia y siempre estuvo la intención de repetir eso. Compartimos con Walter, con Viviana, su esposa, y un pastor amigo, Ángel Casas, de la ciudad de Trelew, en Chubut. Y bueno, por diferentes motivos nunca pudimos llevarlo a cabo. Y en este tiempo de cuarentena nos parecía que era importante poder hablar de la familia en este tiempo de cuarentena. Así que un poco nace este tipo de charlas producto de eso, ¿no? Y bueno, me interesó mucho, Claudio, eh, a lo que usted se dedica, por eso también la invitación. Si quiere, arrancamos ya las preguntas y vamos Dale. aprovechando el tiempo. ¿Eh? Vamos a hacer Eh, algo. Primero, no me trate de usted. ok, Así está que bien, bueno, ahora sí seguí, vos. dale, Diego. Perfecto. La primera pregunta que nace de cuando hablamos de adicciones, ¿qué es un adicto? ¿Qué es una adicción? Bueno, se cortó justo la pregunta que me hacía, pero me imagino que la pregunta es, ¿qué es un adicto? ¿Sí? ¿Qué es un adicto y qué es una adicción? ¿A qué definimos estas dos cosas, no? ¿Cómo lo podemos definir? Mira, esto es muy sencillo. En la antigüedad se le llamaba adicto o adictus a aquella persona que contraía una deuda y no la podía pagar. ¿Sí? Entonces esa persona se convertía en esclavo de aquella persona a la que le debía, ¿no? Ese era el Ujú. adictus, ¿sí? Hoy por hoy,
el que contrae una adicción está teniendo una unidad con aquel que lo está sometiendo, digamos, ¿sí? Y se convierte en esclavo de esa adicción. Como pasaba No, en la antigüedad cuando tomaban por esclavo a una persona por una deuda, no solo lo tomaban a él, sino que tomaban a toda la familia, ¿sí? Hay recuerden que hay un pasaje ahí en el Antiguo Testamento que se le presenta una situación en que una viuda, que era viuda de un profeta, y se quedó el marido le había dejado algunas deudas, era adicto, ¿sí? Era esclavo, y los acreedores claro, venían a buscar a los hijos, ¿sí? Los iban a llevar como esclavos. Bueno, eso pasa claro, con el adicto, porque no solo queda presa la persona, sino que toda la familia cae en esa dependencia también, porque obviamente que tiene consecuencias. Eh, claro. Ahora bien, ¿a qué se puede ser esclavo? Bueno, hay una gama impresionante de cosas a las cuales se puede ser esclavo. Yo hablo siempre de adicciones no convencionales porque son aquellas las menos promocionadas. Cuando hablamos de adicción, Ujú. hablamos generalmente de sustancias. Sí, sí, Te decía que tenemos sustancias que son legales y otras ilegales, ¿sí? Sabemos que las legales son el cigarrillo, el alcohol, y después tenemos aquellas adicciones que no son convencionales, aquellas que no involucran sustancias. Por ejemplo, una ujú, adicción al trabajo, ¿sí? Que tiene mucha diferencia con la persona que es responsable y trabajadora. Pero hoy por hoy hay claro, muchísimos adictos al trabajo. Podemos hablar de adicciones a la tecnología, adicciones a la pornografía, a las redes sociales. Hoy, por ejemplo, nos hemos convertido en adictos a la tecnología, a este movimiento de live, de sala Zoom, de Instagram y de todo eso, claro, porque es una necesidad. Ahora, cuando termine este tiempo, vamos a necesitar salir de eso, ¿sí? Vamos a tener que hacer una desintoxicación de todo eso. Y tenemos una claro. adicción no convencional más que también en este tiempo está haciendo mucho mal, que es la adicción a las noticias. ¿Sí? A estar Ujú. conectado con noticias constantemente, recibiendo un bombardeo bastante importante de noticias que en muchos casos no son verdaderas, pero que nos llenan la cabeza muchísimo, ¿no? Claro, perfecto. Eh, ¿Y a partir de qué momento nosotros podemos considerar que algo de esto que nos mencionás es una adicción? ¿Cómo yo puedo identificarme como un adicto? ¿A partir de qué instante? Mira, te identificás con una adicción cuando tenés un cambio de conducta, ¿sí? Fundamentalmente eso. Cuando hay algo que en vos cambia la conducta y que no permite que tengas un razonamiento o una no dependencia, ¿sí? Vos conocés personas que fuman, por ejemplo, Sí, ¿sí? sí, Bueno, sí, las personas que fuman, muchas veces los escuchaste decir, a mí esto no me domina, yo lo dejo cuando quiero, ¿sí? Bueno, tal ¿cuándo lo cual. dejan? Sí, sí, Nunca. ¿Por qué? Porque los está dominando precisamente, ¿sí? Porque son adictos al tabaco claro. o a la nicotina. Bueno, en cualquier tipo de adicción pasa exactamente lo mismo. Vos vas a escuchar a un chico que consume paco eh, o marihuana o cocaína y va a decir, no, no, para mí esto no es un problema. Sí es un problema porque no lo estás pudiendo dejar. ¿M? Porque vos necesitas Claro. una desintoxicación, necesitas un reprogramar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro nuestro se producen reacciones químicas a nivel corporal que hacen que se nos generen Ujú. dependencias, ¿sí? Reacciones psicológicas, reacciones químicas, que van haciendo que nosotros dependamos o de esa sustancia o de ciertas conductas, por ejemplo. Claro, perfecto. Ya metiéndome dentro del ámbito cristiano, eh, ¿se han encontrado este tipo de conductas adictivas dentro del ambiente cristiano? Sí, esto es el famoso, ¿viste cuando se dice esto es música cristiana y música del mundo? Bueno, la música es música, ¿sí?
Claro, La música es música, el do, re, mi, fa, sol, la, si es tanto para los cristianos como para los no cristianos. Bueno, tal eh, cual. y los cristianos estamos tan involucrados en adicciones como los no cristianos. ¿Por qué? Porque de repente hay, bueno, en ciertas adicciones, por ejemplo, que trato yo, el caso de la pornografía, por ejemplo, ¿sí? Que Ujú. está completamente metida dentro de las iglesias cristianas, lamentablemente, y que no es tratada, porque, como digo yo, si no te descubren o no lo confesás, nunca vas a ser libre, ¿sí? Claro, Entonces, mientras no te descubran, generalmente no se confiesa, porque cuando vos lo confesás eh, tenés un escarnio público, claro, más allá de restaurar a esa persona, se la mata, en una palabra, claro. públicamente, encima. Claro, vos fíjate, en vez de restaurar, lo que menos hacemos eh, es precisamente restaurar, recomponer, sino que lamentablemente tiramos más combustible al fuego. Entonces, O sea, no alcanza con la propia culpa, ¿no? claro, pero encima porque nosotros tenemos un concepto nosotros tenemos un pecadómetro los cristianos, entonces Ah, creemos bueno. que hay ciertos pecados que son mortales y terribles, ¿sí? Como el caso de los pecados sexuales, por ejemplo, ¿sí? Y Claro. no sé, ¿cuántos años tenés vos de iglesia, Diego? Sé que muchos, pero te lo quiero preguntar a vos. Te entrevisto Y yo. 40, ¿Cuánto? 40. 40. Bueno, a ver, te pregunto, Diego, en tus 40 años de cristiano, ¿a cuántos viste disciplinar porque no hayan pagado impuestos? No, 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 no. Es imposible que eso suceda. Bueno, listo. Sin embargo, si vamos a una persona que cometió algún tipo de pecado sexual, de esa persona sí se sabe, de esa persona sí se habló, de esa persona hasta casi como que se publica ¿cómo es? El edicto arriba de su cruz, ¿no? Bueno, Sí, 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 tal cual. entonces parece que tuviéramos pecados de blancos y pecados grises arriba un poquito más oscuros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la pregunta que vos me hiciste. Dentro de los cristianos, sí, tenemos adicciones, y vos sabés que los ministros, los pastores, los líderes, generalmente tienden a tener una adicción a la actividad. Vos fíjate que hoy por hoy están y estamos desesperados por querer salir por algún lado. No sabemos o sea, no sabemos cuántas reuniones hacer, cuántos Claro, devocionales 7 veces por día, ayuno, si pudiéramos tener a la congregación conectada online todo el tiempo, la tendríamos, porque estamos claro. perdidos con la no actividad, ¿sí? Este, y eso muchas veces pasa en la familia pastoral, que hay quejas, por ejemplo, de que papá o mamá están muy metidos en la congregación y no tienen tiempo para nosotros y todo eso. Bueno, eso es más que una adicción, es una compulsión, ¿sí? Pero lo podemos marcar Ujú. como una leve adicción también. ¿Se responde la pregunta Estaba- que vos me haces? ¿Vamos Sí, bien? sí, tal cual. Sí, sí, el problema pensaba justamente en esto mientras te escuchaba, es que a veces, y pensaba en esto del pecadómetro, ¿no? Es como que tenemos una balanza para estereotipar la gravedad del pecado y de acuerdo a la gravedad pareciera que le damos más o menos atención o en algunos casos ni siquiera la menor atención. Sí, y ¿sabes a qué lo atribuyo Diego? A que muchas veces nos surge de adentro el no saber qué decir o no saber cómo enfrentar las cosas, ¿sí? Claro, Para ciertas cosas sabemos y tenemos palabra para todo y creemos
O sea, mal creemos como cristianos que siempre tenemos que tener la respuesta para todo. Y muchas veces lo que necesitamos es simplemente escuchar y acompañar a la persona. Todo tiene un porqué, o sea, siempre cuando vos hablas con algún chico o una chica que llega a determinada situación de adicción, tenés que saber escuchar y tenés que saber el por qué llegó a ese punto, qué lo llevó. Siempre hay un trasfondo, siempre hay un compromiso por el cual contrajo esa deuda, como decía al principio, ¿no? Ujú. Entonces hay que saber escuchar y hay que saber sanar ese, mm, ese pasado, ¿sí? Como cristianos estamos muy acostumbrados muchas veces a decir, uy, fulano de tal es adicto a tal cosa. Ah, bueno, como decimos siempre, le pegamos una bradita, Dios lo sana, listo, seguí tu camino. Y tenemos que sanar las Claro, raíces, porque si no sanamos las raíces, esa persona es propensa a volver a caer en eso. a volver a lo mismo. O sea que con una oración no alcanza, digamos, como No es, punto de partida. a ver, no es suficiente y en esto no me voy a meter en un lío ministerial ni pastoral. O sea, yo no niego el poder maravilloso de Dios. Siempre cuento como Ujú, testimonio, mi papá era alcohólico, ¿no? Y durante mucho tiempo, él hizo todos los tratamientos habido por haber. Alcohólicos Anónimos, método de los 12 pasos, no sé, un montón de cosas. Y nunca salía de eso. Sin embargo, un día en una campaña evangélica, en una oración, el Señor oró y nunca más probó el alcohol. ¿Sí? Eso se contradice a lo que yo te estoy diciendo hoy. Pero muchas veces creemos que siempre es esa solución. Y vos fíjate que cuando Jesús sanaba, no lo hacía siempre de la misma forma. ¿M? tal cual. Y en la gran mayoría de las oportunidades les preguntaba, ¿querés realmente ser sano? Porque ahí está otra parte de esta sanidad que nosotros necesitamos tener. Muchas veces nos Ujú. quieren imponer una sanidad y nosotros estamos muy cómodos con nuestro pecado. Wow. Y buena pregunta para hacer, ¿no? A la hora de iniciar una terapia, una charla, una relación que conduzca a la sanidad interior. ¿Realmente te interesa ser libre? ¿Te interesa ser sano de esto? Es fundamental. El primer paso que nosotros trabajamos, por ejemplo, en Libres en Cristo, es que la persona diga, confiese qué es lo que le está pasando, ¿sí? Claro, Porque cuando vos decís, yo tengo un problema, ¿y quién no tiene un problema? Vos no tenés un problema, no se te rompió. Todos tenemos un problema. Ahora, el problema lo tenemos que confesar con nuestra boca y decir precisamente qué es lo que nosotros tenemos como problemas. Vuelvo al caso de Jesús, cuando se enfrenta al paralítico, le dice, ¿y qué querés que yo haga? Y no sé, regalame una bicicleta. Para tener una bicicleta primero tengo que salir caminando de acá, ¿no? No claro. había bicicletas en esa época, pero bueno, lo llevo a ese punto. El Señor nos dice a nosotros, ¿qué es lo que querés que haga? ¿Dónde querés que te saque? Eh, Primero, Claro. confesar y decir qué es lo que nos está pasando. Segundo, reconocer que tenemos una adicción. Y esto va de la mano con el famoso eh, que también es muy cristiano eso, el famoso, el hermanito o la hermanita cayó en pecado. A ver, ninguno cae de un día para Ah, el otro en un pozo. Te caes en un pozo cuando vas de noche y no conoces el lugar. Pero nadie cae. claro. Todos nos vamos deslizando de alguna forma. Vamos llegando a cierto punto que nos lleva a la caída después. ¿Sí? Siempre pongo el ejemplo Está bien. de David, Ujú. cuando todos los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio. ¿Sí? Ese quedarse en el palacio, no estar dentro del propósito de Dios para lo que él fue llamado, lo llevó a una espiral que lo terminó llevando a la postración total y a una decadencia como persona y ni él se daba cuenta, ¿sí? Porque eso es lo que nos pasa cuando estamos Claro. en una adicción. Tiene que venir un Natam que nos sacuda y nos diga, che, mirá que pasa esto, qué terrible lo que está haciendo esa persona sos vos, ¿sí? Este,
Claro, Claro. vos fíjate cuál fue la actitud de David, ¿no? Que cuando le contaron lo que estaba pasando, dijo a esa persona hay que matarla. Bueno, sos vos, viejo, mirate al espejo, sos vos el que la estás viviendo así. Este, entonces, lo fundamental es reconocer que estás que estás en un pecado, que estás en un problemita, y volver Ujú. para atrás de ese problema. Bueno, antes de continuar, quiero saludar a todos los amigos que nos están acompañando. Ahí dice la pastora Viviana de Sarini. Excelente tema, pastores. Te quiero mucho. Anteriormente había un mensajito también de Walter diciendo genio Claudio. ¿eh? Tengo hinchada propia. Así que sí, está bien, buenísimo. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Claudio, ¿cuáles son las reacciones de los cristianos, fundamentalmente de los líderes? Pensaba un poco, creo que viene por ahí la respuesta también, ¿no? Pensando en lo de David que mencionabas recién, con Natán, con el profeta, pero ¿cómo es en general la reacción de un cristiano cuando se lo confronta y se le dice, vos sos un adicto a tal cosa? En el liderazgo sobre todo, ¿no? Pensando en esto, mira, hace unos días atrás nos enterábamos, ayer, antes de ayer, de el caso de un líder de acá de la zona eh, que fue encontrado masturbándose. Y el video tomó notoriedad pública porque aparentemente pasó de un WhatsApp a otro y, bueno, fue todo un escarnio, un escándalo en la ciudad, en una ciudad muy chiquitita de acá de la zona. Pero, ¿cuál es la reacción del líder de un caso como este, por ejemplo, cuando es confrontado y se le dice, vos tenés una adicción? Ujú. Me imagino que no debe ser sencillo, ¿no? No, no es sencillo. No, 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 no es para nada sencillo. Este, por eso tenés que tener empatía con el otro, por eso tenés que ser cuidadoso con el otro, porque no solamente somos llamados a restaurar a la persona, o sea, todo depende de qué es lo que vos querés hacer. ¿Sí? Si vos a esa persona la querés apartar definitivamente y destruirla definitivamente o querés una persona restaurada. Entonces, si querés una persona restaurada, tenés que tomar el camino del amor y el camino de la restauración. Porque no solamente, como te decía antes, es esa persona la esclava, sino que tenés toda una familia por detrás, a la cual hay que amar, a la Tal cual cual. hay que sostener y a la cual hay que apuntalar en todo momento. ¿Sí? Eso no nos tenemos que olvidar. Y muchas veces dentro de las iglesias nosotros no tenemos herramientas y no sabemos qué decir, ¿sí? No sabemos, creemos que siempre tenemos que decir algo, ¿sí? Y no siempre tenemos que decir algo. A veces tenemos que sentarnos a escuchar o a veces tenemos que simplemente dar un abrazo y decirle estoy acá. Pero vamos directamente a la persona que es encontrada en pecado, que hay evidencias. Este, creo que es fundamental hacer un proceso de sanidad y de restauración con esa persona. Obviamente, eh, Ujú. tiene que tomarse un tiempo, tiene que ser apartada del ministerio, pero tiene que ser restaurada. Y la restauración tiene que ser con amor. Eh, Claro. cuando Jesús se enfrentó a la mujer adúltera, pecadora, que la estaban a punto de apedrear, él no agarró una piedra y se la tiró también, o la tenía en la mano para amenazarla, sino que la amó. ¿Mm? La amó y no la juzgó, dijo, si los demás no te juzgan, yo tampoco te juzgo, pero andá y no peques más. ¿Sí? Entonces Claro. hay que empezar un proceso de restauración y de sanidad en esa persona. Es fundamental. Generalmente tenés dos reacciones. Tenés la reacción de la persona que no quiere saber nada con eso porque, bueno, porque ya te digo, está cómodo en esa situación de pecado, o el otro que se va a sujetar, va a sujetarse a todo lo que se le diga, al proceso disciplinario. Dice la palabra que ninguna disciplina es agradable, pero trae restauración. Es así. Sí, sí, tal cual. Eh, ¿Hay algún tipo de estadísticas de este tipo de adicciones? ¿Alguna fuente, algo que nos indique, bueno, hay, no sé, tanto tipo de personas
vinculadas a ciertas adicciones, a la pornografía, al trabajo compulsivo. ¿Hay algún tipo de estadísticas? ¿Se manejan estadísticas o no? Sí sé que las hay, no las tengo en mente, no las tengo en mente en estos momentos. Por Ujú, ejemplo, sí sé, por ejemplo, de estadísticas de pornografía, sé que hay un 97% de hombres que consumen pornografía o consumieron pornografía. Esto incluye a cristianos, hombres al fin. Y un 76% de mujeres, que también incluye a cristianas. Eh, hay ujú. un, hay un libro hay un libro bastante esclarecedor al respecto de los pastores José Luis y Silvia Sinali. De eso aquí se habla, que da estadísticas, no solamente Ujú. de tema de pornografía, de masturbación, de atracción al mismo sexo, que se da pura y exclusivamente dentro de la iglesia cristiana. Yo sé que muchos van a decir, eso no pasa en mi iglesia. No sé, no Claro. sé. Hace muy poquito, a título informativo, ¿no? Hace muy Ujú. poquito estuvo dando una charla en nuestra congregación el pastor Daniel Bustos de Jeva. Él, Ajá. él escribió un libro que se llama La mentira de la pornografía. Y después de eso hablábamos, ¿no? Por teléfono y me dice, che, dice, yo los hago cerrar los ojos a todos y les hago que levanten la mano quienes están consumiendo pornografía. Dice, resulta que, y digo, sí, como en cualquier otro lado. Digo, lo que pasa es que eh, tenés un porcentaje muy alto y el resto que queda fuera del porcentaje es porque están mintiendo o porque no lo están queriendo decir. Claro. Pero tenés un porcentaje muy alto, por ejemplo, en eso. Después tenés, por ejemplo, redes sociales. Hoy por hoy tenés una alta adicción a las redes sociales, bueno, el Facebook ya no tanto, pero el Instagram eh, Claro. se ha hecho completamente este, viral y mete a las personas, las encierra en eso y las tiene cautivas por mucho tiempo. Antes era el Facebook. Y todo Claro. es gracias a que tenemos muchísima más facilidad para llegar a eso, ¿sí? Bueno, creo que en parte me acabas de dar la respuesta a la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar si los más involucrados son niños, jóvenes o adultos. Creo que, bueno, con respecto por lo menos a este tema de la pornografía, me acabas de dar una respuesta. 97% de personas intuyo que hay muchos más adultos. Mira, con el tema de la pornografía pasa algo muy particular, Diego. En un primer momento, la industria pornográfica trabajó específicamente para captar a los hombres, ¿sí? Cuando captó a los hombres, empezó a trabajar para captar a las mujeres. Y por ende ya captó a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen una accesibilidad impresionante, porque creció en los últimos tiempos mucho más eh, Claro. que antes, porque bueno, yo tengo 56 años, yo siempre digo en tono de broma que cuando tenía 16, 17 años, había una revista pornográfica para 200 pibes, que nos la teníamos que andar pasando cada tanto. Y después llegó el VHS y te daba todo un tema tener que ir al videoclub, alquilar una película porque el tipo del videoclub conocía a tu familia y después capaz que te, Claro. te mandaba preso por eso que habías retirado. Pero hoy lo tenés en el teléfono, hoy está accesible en el teléfono y gratis. Entonces, y bueno, con esto de la pandemia peor, porque las principales páginas de pornografía que antes eran pagas, ahora liberaron, hicieron libre entrada y Claro. pueden entrar tranquilamente. Entonces, te decía, fueron por los hombres, los captaron, fueron por las mujeres, las captaron, ahora por quienes van, por los chicos, por los niños, ¿sí? Entonces, mucho cuidado porque es una industria que genera dinero, que genera mucho dinero, ¿sí? O sea, nadie hace algo para perder plata, esto les crea Claro. muchísima plata y a veces creemos que con solo mirar algo nosotros no estamos aportando absolutamente nada.
Con solo mirar un video nosotros estamos proveyendo para que se hagan más videos, ¿sí? Y esos videos, Wow. y esos videos hacen que haya trata de personas, trata de chicos. Hoy por hoy está muy, fíjate que salió un pedido del gobierno para que tengan sexo virtual, ¿no? Entonces, por, por el celular. Tenés el grooming que ayer precisamente escuchaba una noticia de un profesor que dando clases captaba a los adolescentes a través de las clases también. Entonces hay que tener mucho Claro, cuidado con nuestros hijos, nuestras hijas en las redes sociales, ¿no? tal cual. Interesante. Entiendo por lo que venimos hablando que la iglesia no está preparada para tratar con este tipo de adicciones. Eh, yo creo que nos falta preparación porque queremos tener siempre la respuesta, ¿sí? Ujú. Eh, muchas veces la respuesta es amar al otro. Sencillamente es eso. Y a través de, o sea, en la palabra, en la Biblia vas a encontrar la respuesta para todo. ¿Mm? Eh, Hace mucho tiempo, siempre cuento este testimonio porque a mí me pegó mucho, ¿no? En la congregación que yo pastoreaba había un chiquito de unos 12 años, 11, 12 años. Les decía que teníamos un chico de unos 11, 12 años, tenía un problemita en la espalda y lo operan, los médicos deciden operarlo. Bueno, cuando deciden operarlo, a los Ujú. 2 días de estar operado, fallece por un tema que se produjo en el tema del el posoperatorio y todo eso. Obviamente como pastor tenía que ir a estar con esos papás. Y me pasé toda la noche pidiéndole a Dios que me diera una palabra para decirles. ¿Qué le decís a un papá que pierde a su hijo? ¿Sí? ¿Qué le decís? Y yo le decía, Señor, Claro. Señor, ¿qué le digo? Señor, ¿qué le digo? Y el Señor me dijo, no les digas nada, está con ellos. Bueno, yo me acuerdo que llegué a la casa de ellos y me abracé con ellos y me puse a llorar. No pude decir absolutamente nada, ni siquiera una oración pude hacer, Diego. Hoy lo recuerdo y todavía Claro. me estremece, porque dije, qué mal, ni una oración pude hacer. De esto Claro. pasaron unos 30 años más o menos, que es la edad que tiene mi hijo, y hace 2 años atrás me los crucé en un shopping, después de casi 20 y pico de años, y ellos me recordaron, dice, fuiste la única persona que nos consoló realmente, porque te abrazaste a nosotros y lloraste con nosotros. Y yo no dije nada, y Ah, mi dolor siempre fue, yo no tuve nada para decir. Con aquel que está en pecado, con aquel que necesita restauración, lo que nosotros tenemos que hacer es amarlo. Muchas veces no vamos a tener las respuestas, ¿sí? En la iglesia pecamos muchas veces de querer saber todo, ¿sí? claro. Si está enfermo, tener la palabra justa, la palabra profética de sanidad, si está por un momento de situación de conflicto familiar, tenemos que saber cómo resolverlo, y muchas veces lo que necesitamos es estar en presencia y acompañar. Creo que esto es fundamental, para acompañar a aquel que está pasando un momento eh, que ya bastante tiene que cargar con eso de su pecado, ¿no? De su Claro. falta para con sí mismo, para la congregación y para su familia. Entonces hay que contener a esa persona. Buenísimo. Estaba pensando en relación a la pareja, cómo influyen este tipo de adicciones en relación al matrimonio, a la pareja, a la familia, ¿no? Quizás hablamos generalizando un poco el tema adicciones, pero ahora lo quiero llevar puntualmente a la pareja. ¿Cómo influye, ¿no? Este tipo de conductas adictivas en una pareja? Mira, generalmente influye, o sea, siempre influye mal, porque la Ujú. otra persona se siente desplazada, se siente dolida, obviamente, se siente apartada de lo que le está pasando, pero por otro lado también se siente parte y muchas veces se siente culpable de lo que le está pasando. Vos no te olvides que la palabra de Dios nos dice que pasamos a ser una sola carne. Entonces, nos duele a los dos, ¿sí? Si a mi esposa les pasa algo, si a mi esposa está con sufrimiento,
yo sufro también. Si mi esposo está en sufrimiento, yo sufro también. Y si él está en pecado, me está arrastrando a mí a estar en pecado también. Entonces, es una sanidad que tiene que ir completa, que tiene que acompañar a los dos, que tiene que contener a los dos. Claro. Nacen frustraciones, en muchos casos hace un año atrás aproximadamente, traté a una persona de Colombia, sí, de Colombia, que, o sea, pedía por favor ayuda porque su problema era la adicción al sexo, o sea, él no podía, por cierta zona que pasaba, él tenía que llegar a una prostituta, ¿no? Y su esposa ya lo No, había perdonado un montón de veces. Dice, yo no puedo seguir, claro, ella estaba fuera de la casa, eh, estar fuera de la casa, no ver a los hijos, imagínate que esto se hace grande, ya la congregación lo sabía, la familia, toda la familia, bueno, es un proceso muy difícil de restaurar. Hoy, gracias a Dios, se está viviendo en la casa con la esposa, están haciendo una terapia de familia y todo eso. Eso es buenísimo, pero hay que acompañar a todo el entorno familiar. claro. ¿Cuáles son en el matrimonio, por tu experiencia, qué es lo que más se encuentra, ¿no? Porque pareciera ser, y esto es como un mito, ¿no? Que yo creo que se ha instalado, que la pornografía, por ejemplo, es exclusividad de los jóvenes. ¿Qué es lo que se encuentra más, pensando puntualmente en la temática de la charla y pensando en los matrimonios, ¿no? Que es el origen de la familia, digamos. Mira, el famoso concepto de la estimulación a través de la pornografía, ¿no? No, nosotros lo vemos porque nos hace bien como pareja. Y lamentablemente, yo siempre lo recalco en las charlas y a los chicos que muchas veces se acercan a consulta por el tema de la pornografía, que les crea un montón de traumas. Este, Ujú. Siempre les digo, muchachos, lo que ustedes ven es una actuación, ¿sí? Lo que ustedes ven es una película. ¿Viste las películas americanas que terminan en la puesta del sol, corriendo por la playa, todos felices y la chica se quedó con él? Bueno, en la industria pornográfica te muestran un acting que no es real. Entonces crean, las mujeres están sometidas siempre, los hombres tienen un alto rendimiento como si fueran atletas sexuales, y no nos olvidemos que son actores. Entonces, a los más jóvenes les crean un montón de traumas porque se les presentan un montón de dudas y de preguntas. ¿Por qué? Porque no aprenden sexualidad donde la tienen que aprender y creen que con una película pornográfica van a aprender. Y la verdad que lo que no aprenden, se dañan psicológicamente, y se dañan para un futuro. Entonces, en una pareja eso hace también eclosión, ¿sí? Claro. Eso denigra tanto al hombre como a la mujer. Ujú. Bien. El equilibrio entre el amor al trabajo o el amor por lo que hago y la compulsión al trabajo. ¿Cómo lo encontramos? Sí, no sé si se escuchó ahí la pregunta. Sí, me estás preguntando eh, cómo reconocemos que una persona es adicta al trabajo, por ejemplo. Claro, claro. No, Bueno, porque a veces decimos, bueno, pero yo me considero una persona responsable, tengo que rendirle a mi jefe, a mi patrón, a mi empleador, y de repente la casa se torna como una especie de anexo al trabajo y se pierde el descanso, se pierde la privacidad porque hay un montón de cosas, sobre todo en estos tiempos también, ¿no? Donde el trabajo se ha trasladado a casa. los emprendedores o los que Ujú. son trabajadores en sus casas son los más vulnerables a esto, porque no saben separar entre el tiempo de trabajo y el tiempo social en familia. Mira, reconoces a una Claro, persona que es adicta al trabajo, aquella que no puede separar nunca el trabajo. O sea, lo lleva a la mesa, lo lleva a la reunión con los amigos, lo lleva a la cama, lo lleva a cualquier lado, ¿sí? Entonces, siempre está trabajando. claro, Es la persona que si no lo hago yo, nadie lo puede hacer. Si yo no hago determinada cosa, nadie lo va a hacer como lo hago yo.
y lamentablemente el cementerio está lleno de personas que eran indispensables y fueron reemplazadas a los 3 segundos de haberse muerto, ¿sí? Entonces, Claro. ese es un adicto al trabajo. O sea, ahí reconoces al adicto al trabajo. Es que no puede sociabilizar, no puede estar en su casa tranquilo, siempre está pendiente del trabajo, ¿no?